buenas gente, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de cómo analizar partidos. Os voy a empezar a dar unas pistas porque no quiero ir hacia la teoría, a cosas súper técnicas tan pronto, aunque os digo que el resto de los vídeos en realidad son los más importantes porque necesitamos una base teórica para al menos sobrevivir en este mundo tan difícil que son las apuestas. O sea que vamos allá. Cuando analizamos un partido y queremos tener ventaja, tenemos que tener algún tipo de estrategia, ¿ok? Y aquí os quiero decir lo que está, unas pistas de lo que podemos analizar y lo que no deberíamos y de la manera que no debemos analizar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a empezar, ¿ok? Por cómo no analizar. Por ejemplo, un histórico. Eso va a estar en las cuotas, que es un histórico. Eso no importa para nada. Por supuesto que va a estar en las cuotas, porque eso, los modelos de las casas, ellos tienen calculado eso con mucha precisión. ¿Está jugando bien? ¿Cuál es el problema? ¿Está jugando bien? Tenemos que ir a cosas, intentar que sean cuantificables, porque este tipo de opiniones de está jugando bien, están en forma, bla, 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 esto en la práctica no es una buena estrategia porque no es cuantificable. Los números son mucho más exactos que este tipo de opiniones, ¿ok? Por ejemplo, fuerte en casa también estaría calculado en las cuotas. Eso es una de las cosas más básicas, que digamos es el poder de la ventaja de campo de cada equipo, eso está calculado. O sea que, por ejemplo, vamos a algunos ejemplos en los que no suelen estar introducidos en las cuotas y de hecho suelen provocar drops, bajadas de las cuotas. Por ejemplo, tema bajas, si llegamos antes del mercado, entonces esto sí que no suele estar tenido en cuenta en las cuotas. Entonces, si llegamos antes, por ejemplo, deberíamos ver que la cuota no haya bajado mucho, porque si la cuota ha bajado mucho en un partido con bajas, quiere decir que probablemente eso ya está descontado de la cuota, entonces no tendríamos ventaja. Entonces es un poco anticiparnos al mercado. Tema bajas, por ejemplo, fans fuera. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, ahora con el virus, donde veo que están cometiendo muchos errores que dan una ventaja local mucho más grande de lo que debería y el mercado está reaccionando bien muchas veces. Y también pasa en equipos, digamos, que juegan uno cerca de otro, uno de ellos tiene muchos fans y el de casa no tiene, el de fuera tiene muchos fans y el de casa no tiene tantos. ¿Qué sucede? Que muchas veces van tantos fans al estadio local como los fans locales o más. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja de campo ahí desaparece en parte, por lo que eso sí que nos podría dar una ventaja matemática también. O sea, estas cosas son pistas que os quiero dar que sí que funcionan, pero hay que ver más detalles, hay que tener cuidado con ellas también, pero digamos, esto es por dónde van los tiros, digamos, ok, ya os estoy dando pistas. Por ejemplo, el viento. El viento, eso es algo que hace los partidos más impredecibles y es especialmente interesante cuando el viento está totalmente a favor o en contra de alguna portería. Si el viento sopla contra una portería, eso es una desventaja para ese equipo. Entonces, claro, como luego cambian de campo, pues se podría ir a una mitad con uno, la otra mitad con otro. Por ejemplo, es un caso, digamos, en el que cosas que no están incluidas en las cuotas. Rotaciones. Rotaciones, por ejemplo, de aquí se podría incluso crear una estrategia, esto ya lo extenderé todo más en otros vídeos, pero rotaciones se pueden llegar incluso a anticipar. Antes de que haya noticias del equipo, se puede estar muy atento a las noticias, o si se está familiarizado con el equipo, entonces se puede llegar a anticipar, podemos llegar a imaginarnos las rotaciones que va a hacer y ahí también tendremos una ventaja la mayoría de las veces. Pero repito que estas cosas hay que aprender, hay que tener cuidado, ¿ok? Psicología. Psicología es más tener cuidado con nuestra propia psicología. De no empezar con este tipo de opiniones que son muy simples. No, hay que cuantificar. Si cuantificamos, quiero decir, los números es algo muchísimo más preciso que este tipo de opiniones. Sobre todo esto también está incluido en las cuotas de antemano porque son cosas básicas. Pero tenemos que intentar cuantificar en la mayor medida de lo posible. Esa es la manera, tenemos que ser exactos porque no es fácil ganar, entonces para ser precisos son cosas cuantificables. Entonces tenemos que vigilarnos a nosotros mismos cómo tomamos decisiones. Comentaristas y prensa en general, hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, en vivo los comentaristas tienen que estar hablando todo el tiempo.
Entonces, en realidad dicen un montón de cosas que no tienen mucha importancia porque tienen que estar hablando. Entonces hay que tener cuidado con todo esto que se dice. Como digo, hay que buscar cosas cuantificables, no este tipo de conceptos vagos que se puede ver en vivo o en la prensa, eso hay que olvidarse, hay que cuantificar. Y, por ejemplo, si se apuesta en directo, tener un plan es muy importante, porque si no tenemos un plan, en directo entran un montón de emociones en juego y es muy fácil cometer errores porque nuestras emociones van a un lado y a otro y eso afectará a nuestras decisiones. Entonces yo recomendaría mucho tener un plan, si se quiere apostar en directo, trazar un plan de antemano. De esta manera tomaremos decisiones basadas en ese plan y no en las emociones causadas en ese momento. Pero bueno, todas estas cosas los tendré en los siguientes vídeos, que como ves son conceptos interesantes y que hay un montón que podemos sacar sobre ellos. Bueno, vamos ahora a la práctica. Pues para la práctica, con este vídeo de lo que os tenéis que quedar es no quedarse con ninguna cosa concreta y obsesionarse con ella. Es empezar a darse cuenta un poco de por dónde van los tiros, del tipo de cosas que tenemos que empezar a analizar, de la manera sobre todo que tenemos que empezar a pensar para mejorar. Y con esto, creedme que se mejorará mucho y luego ya cada uno se especializará en lo que quiera, tirará para donde quiera. Como digo, esto lo extenderé en otros vídeos. Pues nada, muchas gracias por todo y ánimo.